Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que estéis por ahí. Fieles cada miércoles para compartir lo que el Señor nos ha dado, un breve estudio bíblico, reflexión. Y sabéis que en este mes estamos con el tema de la mujer en la Biblia, desde la perspectiva bíblica. Y bueno, pues el domingo hicimos una introducción y si recordáis un poquito, hablamos de tres textos básicos en Génesis, Jesús con la samaritana y el texto de Gálatas 3:28. Ya no hay hombre, varón ni mujer, esclavo ni libre, griego ni judío. Y con esos tres textos dijimos que íbamos a partir de ahí, pues, dar luz a otros temas, ¿verdad? Hoy miércoles queremos hablar de la mujer en el Antiguo Testamento, ¿vale? La mujer en el mundo judío. Cómo era la mujer, cómo era valorada, etcétera. Entonces, si os parece, os voy a presentar un PowerPoint, a ver si sale ahora en pantalla. Vamos adelante y, a ver, veis que en esta primera diapositiva eh, hablo de cómo era que la mujer en el mundo judío. A nivel familiar, como veis ahí, la mujer era importante, como madre, como administradora de los bienes y como organizadora. Si recordáis si recordáis el texto de Proverbios 31, que habla de la mujer precisamente en el Antiguo Testamento, pues sí que era una mujer que la alaban en cuanto a sus cualidades como madre, como administradora, como esposa y como organizadora. Era una mujer realmente brillante y activa, pero dentro del hogar, digamos, ¿vale? En el terreno civil y público había un deterioro importante y no tenía acceso directo a la cultura, a la Torá, es contada como los bienes del varón, o sea, era como un bien más que adquiría, cosificada, aunque superior a los animales, pero equiparable a los esclavos. Esa era la situación, digamos, legal. Y en el terreno religioso tenía un lugar aparte en la sinagoga, ¿vale? Recordemos que además como era impura durante la menstruación, pero aparte de esto, pues no eran, o sea, la esfera, lo que es la esfera pública estaba totalmente prohibida para las mujeres. Mm, por otro lado, eh, el liderazgo como tal en las mujeres del Antiguo Testamento, es decir, si no solamente digamos que eran útiles y eran realmente eficaces dentro del hogar, ¿qué liderazgo podemos decir que tuvieron? Y el hecho es que si leemos el Antiguo Testamento, vemos que sí que hay mujeres que tuvieron liderazgo fuera de lo que era el hogar. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que es un poco a donde yo quiero llegar, ¿no? ¿Cómo explicamos, por ejemplo, como veis aquí ahora en esta diapositiva, que hubo mujeres que sí que tuvieron un ministerio profético? Y además el ministerio profético era de muchísimo peso en el mundo, en los hebreos, ¿no? Porque el profeta guiaba, reprendía, exhortaba y guiaba. Pues hay tres mujeres que podemos contar en el Antiguo Testamento que tuvieron ministerio profético, como fue María, la hermana de Moisés, Hulda, segunda de Crónicas 34, 21, 29, Hulda fue una profetisa que también asesoraba y guiaba a los reyes y sacerdotes. Y Débora, jueces 4. No voy a hablar de estas, pero sí que, mira, en la familia tenemos también
como digamos líderes fuera de lo normal, por un lado a la madre de Sansón, a la que el ángel reveló directamente a ella el que iban a tener un hijo y cómo iba a ser ese hijo, que era Sansón, especial, etcétera, etcétera, lo reveló a ella directamente, lo cual no suele ocurrir en el mundo judío entre los hebreos, sino que la revelación es el marido, recordemos a Abraham, a Zacarías, y luego él lo comparte con su esposa, pero en este caso no. Y por otro lado tenemos a Abigail, que es una historia tremenda de una mujer que tiene que coger las riendas dentro del matrimonio y, digamos, echar a un lado el liderazgo de su marido, ¿no? No quiero hablar yo de esto porque tenemos con nosotros hoy a Esteban y Manuela que van a compartir sobre Abigail y sobre Débora, ¿vale? A lo que yo quiero llegar es que digamos que había unas estructuras, había un orden que era que la mujer solo podía, digamos, administrar todo lo que quisiera, pero dentro de la familia, ¿no? Y por supuesto sujeta al marido, ¿no? Esa era la estructura, digamos, humana. Pero, sin embargo, vemos cómo estas mujeres que he nombrado, tanto las que tenían un ministerio profético como Abigail o como Débora, tuvieron un ministerio tremendo a nivel público y Abigail cogió las riendas del matrimonio. Es decir, que Dios rompe los moldes, que el orden de Dios no es nuestro orden, ¿vale? Que muchas veces nos atamos a estructuras y tenemos el prejuicio de que eso es lo que Dios dice, pero luego vemos en la palabra de Dios estas mujeres que Dios bendice, porque también tenemos malos ejemplos, pero a estas mujeres Dios las bendice, Dios las levanta, Dios las aprueba y cogen un liderazgo. Así es que aquí hay algo en lo que nos estamos equivocando. El orden de Dios es el que tenemos realmente que discernir, que buscar y que seguir actuando nosotros en esa línea. El orden de Dios y no el nuestro. Así que os dejo con Esteban y Manuela para hablarnos de Abigail y de Débora. Gracias, que el Señor los bendiga. Luego ya vamos a participar por el chat, ¿vale? Gracias. No sé si la conocéis, si no, pues la vamos a descubrir juntos. La podemos encontrar en Jueces 4 y 5. En Jueces 4 se nos cuenta este relato escrito en prosa y luego en Jueces 5 lo encontramos la misma historia contada pero en verso y lo llaman la canción de Débora. Es uno de los pasajes más antiguos de la Biblia del siglo XII a.C. y es el ejemplo más antiguo conservado de poesía hebrea. Así que tiene muchísimo valor. Para situarnos también en el tiempo, estamos en los 400 años gobernados por jueces. Como sabéis, el pueblo de Israel salió de Egipto, donde eran esclavos, bajo el mandato de Moisés y después su sucesor fue Josué. Y entre este periodo de Josué, cuando Josué dejó de ser líder, y el primer rey de Israel, Saúl, pues hubo estos 400 años en los que el pueblo fue gobernado por jueces. ¿Y cómo vivía el pueblo de Israel en este tiempo? Resulta que se habían alejado de nuevo tantas veces de Dios, igual que nos pasa a nosotros. Se habían alejado, ¿no? Y habían ido en búsqueda de otros dioses. Y estaban oprimidos. Estaban oprimidos durante 20 años por Javí, que es el rey cananeo de Hazor. Parece ser que eran un pueblo que inspiraba y que transmitía muchísimo terror.
tanto que las calles, las aldeas estaban vacías, era difícil, o sea, no se animaban a ir por una senda, un camino, por el miedo a ser atacados. Esto lo podéis ver en Jueces 5, del 6 al 7. Y de alguna forma esto me hizo recordar un poco lo que hemos vivido este año pasado con la pandemia y cómo quedaron también tantas ciudades de todo el mundo vacías, ¿no? Las plazas y eso transmite una sensación muy, muy extraña, ¿no? La falta, la ausencia de personas donde deberían haber, ¿no? Donde deberían estar. Así que el pueblo, podemos decir que de alguna forma estaban viviendo, ¿no? Todo esto en esos momentos. El pueblo, vistos, ¿no? O sea, han visto en estas situaciones cuando claman por ayuda en medio del terror. Y Dios les contesta y Dios tiene un plan para sus vidas. Vamos a ver cuál es ese plan. Bueno, antes de ver el plan, vamos a ver exactamente qué sabemos de Débora y qué datos conocemos sobre ella. En Jueces 4, del 4 al 5, podemos ver que se nos cuenta que Débora era la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel y solía sentarse bajo la palmera de Débora. Debe ser que tenía una palmera suya, ¿no? Que estaba entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Así que lo único que sabemos de ella son estos datos, que era esposa de Lapidot, profetisa con el don de profecía, podía predecir el futuro que Dios le mostraba, transmitía la palabra de Dios. Como hemos visto que tenía un sitio preferido para sentarse, no sabemos si es porque le gustaban las palmeras, pero vamos, es interesante este dato que se nos refleja aquí. Y reconocida, ya que los israelitas dicen que acudían a ella de muchos sitios para que los juzgara, ¿no? Era gobernadora y jueza de Israel. Fue la única jueza que Israel ha tenido en este periodo de tiempo, la cuarta de todos los jueces que hubo. Y estos son los únicos datos que sabemos. No sabemos si tuvo hijos o no. Cierto es que se la llama madre de Israel, de alguna forma resaltando, ¿no? Esa cualidad protectora y digamos que viene en ayuda, ¿no? de los hijos. Y aquí va el plan, aquí está el plan de Dios. Dios habla a través de Débora a Barak, que es hijo de Abinoam y que vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le ordena a Barak que reúna 10.000 guerreros de Neftalí y Zabulón en el monte Tabor y que Dios le iba a dar la victoria sobre Sísara, que es el comandante del ejército de Javín, del ejército cananita, que parece ser que tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, que imponía, este dato impone, deben ser que eran un ejército muy fuerte. Y dicen, o sea, y lo que decía Dios es que le iba a dar la victoria en el río Cisón, que se sitúa al lado de este monte, le iba a dar la victoria. ¿Qué es lo que contesta Barak? Le dice, la única condición que pongo es que tú, Débora, me acompañes, ¿no? ¡Wow! ¿Por qué pensáis que Barak puso esta condición? A lo mejor lo podéis contestar en el chat. ¿Pensáis que es por miedo? Tenía miedo, por eso quería que Débora le acompañara. No lo sé. Si fuera por miedo, a lo mejor pediría, no sé, más guerreros, más armas, no lo sé. Me hace pensar que más bien es a lo mejor porque Débora le transmitía seguridad, realmente ella era el representante de alguna forma de Dios en esta batalla y quería que estuviera ahí para animarles.
esta idea a mí me parece que podría haber sido eso, ¿no? Y entonces Débora le contesta, ¿no? Que hay una consecuencia, entonces la honra de la victoria no será para Barak, sino será para una mujer. Y en este caso no se refiere a Débora. Ahora vais a ver cómo Sísara muere en manos de otra mujer, ¿no? Así que este es el plan de Dios. Había que tener mucha fe y mucha valentía, y en esta foto lo podemos ver, ¿no? La conversación que Débora tiene con Barak y la convicción con la que le explica las cosas y la necesidad de que haya un liberador, ¿no? Un liberador de esta opresión que estaban viviendo como pueblo y la necesidad de buscar esa libertad. Seguimos y vemos que sí, tal cual, Dios cumple con su palabra y les da la victoria. Cuando ellos están en esa montaña, Barak espera, ¿no? La palabra de Débora, la última indicación, y ella le dice: prepárate. Hoy es el día en el que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. ¡Wow! ¡Qué promesa más grande que Dios le da! Y Barak la toma para sí y van, si lo podéis ver ahí en las fotos, van bajando de la montaña, a pesar de que bajar al río, que era más plano, les ponía en una situación más de desventaja, porque, bueno, no sé si lo he comentado, el ejército enemigo tenía 900 carros de hierro, creo que sí que lo he dicho, que funcionaban y que desempeñaban su función muchísimo mejor en terreno plano, ¿no? Pero ellos obedecen, ellos bajan y son fieles a la palabra de Dios y obedientes. Eso hay que destacar, obedientes por encima de lo que a lo mejor estratégicamente en una batalla había que hacer, pues a pesar de eso ellos obedecen y bajan, y es cuando ellos atacan. Dios llena de pánico al ejército cananeo y es así como Dios les da la victoria, ¿no? Todo por mérito de Dios. Como podéis ver aquí, también en la foto, Sísara es el que escapa a pie, huye, se esconde en unas tiendas, habitantes que estaban más separados del pueblo de Israel, y él, confiado, pues se duerme, ¿no? Ahí escondido, y es cuando Yael se arma de valor y decide, ¿no? Acabar con este gobierno matando al capitán, ¿no? Clavándole una estaca en la cabeza cuando dormía. Entonces podemos decir que lo que Débora decía, que la victoria quedará en manos de una mujer, pues se cumplió, ¿no? Y es así como acaba esta historia. Luego ellos tienen un tiempo de paz, donde no están oprimidos por ningún otro pueblo. Y seguimos con el nombre de Débora, que era una curiosidad que he estado mirando. Sabéis que en el pueblo de Israel los nombres que se asignaban predecía de alguna forma el propósito, ¿no? De esa persona que tenía en la vida, o tenía que ver con su forma de ser. Y en este caso Débora significa abeja, significa trabajadora como la abeja. Interesante similitud, significado. De alguna forma ella demostró ser reina de hombres, gobernadora de hombres en un mundo en el que la mujer y los niños no tenían ningún valor, dependían totalmente del hombre, y vemos como esta situación está totalmente aniquilada, anulada, ¿no? Porque ella sí que estaba gobernando, juzgando por encima de los hombres. Entonces, una ilustración, una historia que nos demuestra que
que los límites que los hombres puedan poner o la influencia, ¿no? El ser de un sexo u otro no impide, ¿no? Que tú puedas desempeñar el papel que Dios te da. Y esto es un claro ejemplo de ello y lo estamos viendo como ella ha estado por encima, ¿no? Gobernando. También podemos destacar que las abejas tienen esta cualidad de ser trabajadoras, y aquí he puesto unas cuantas de las funciones que suelen hacer en la colmena. Y es tremendo, son muy trabajadores. A lo mejor Débora también era muy trabajadora. Las abejas también están muy organizadas, tienen un sistema muy avanzado de organización y de comunicación, y a lo mejor en eso también se podría parecer, ¿no? Débora muy organizada a lo mejor, o estaba desempeñando, ¿no? Organizando bien las tareas que tenía que hacer. Así que, para acabar, destacar varias cualidades de Débora que sería bueno que pudiéramos analizarnos y decir si tenemos o no. Sabiduría, muy sabia, está claro que era una mujer muy sabia, sabiduría además no la humana, sino de Dios. Tenía muchísima fe porque el ejército enemigo le superaba realmente en número, y aún así ella siguió adelante, valiente, la única mujer en una batalla, lo nunca visto, arriesgó su vida, responsable, había iniciado esta guerra, digamos, bueno, a través de lo que Dios le había dicho, llevaba una responsabilidad a sus hombros y era una muy buena administradora de la justicia de Dios. Y para acabar, dejaros con esta aplicación que yo he resaltado, que a mí me ha hablado. No importa lo lejos que pueda estar de Dios, siempre Dios tiene un plan para rescatarte. Sabéis que fallamos, somos humanos y muchísimas veces nos alejamos, pero siempre Dios te está esperando con los brazos abiertos. En segundo lugar, Dios puede usarte en un lugar de muchísima influencia y de gran responsabilidad, y lo único que espera de ti es que tengas fe, muchísima fe en Él. Y por último, para Dios no hay ningún tipo de límite. Si tú eres mujer o hombre, eso no impide que Él te pueda utilizar. Las únicas limitaciones que ponemos somos nosotros, ¿no? Así que aquí te dejo con esta reflexión, y cualquier cosa que quieras añadir, completar, lo puedes hacer en el chat. Espero que os haya gustado y habéis entendido un poco mi acercamiento, ¿no? a esta historia, que he aprendido muchísimo. Espero que vosotros también. Adiós. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, os voy a contar la historia de Abigail. No sé si todos os la conocéis, pero si no, os dice que Abigail era una mujer de buen entendimiento y hermosa. Perfecta, ideal. Pero tenía una pega, y era que estaba casada. Lo siento, chicos, no, pero la pega era precisamente que estaba casada, no por eso, sino porque su marido, que se llamaba Nabal, era un hombre muy muy rico, un tío que se dedicaba a la ganadería, tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras, y bueno, le iba bastante bien, pero la pega era que era un tío duro y de malas obras. Así lo dice, y luego, bueno, vais a ver en la historia que hace... Vamos a la legua. Bueno, la historia empieza porque justo resulta que Nabal va con sus ovejas a esquilarlas. Es en la época del año esa tan bonita que tenía este hombre, en la que vendía la lana y se llevaba un buen dinerito, pues, para poder vivir bien todo el resto del año. Y justo en ese momento, cuando está esquilando las ovejas, aparece en la historia David. Bueno, David, que aunque ya había sido ungido por Samuel, no reinaba. No es el gran rey este que, cuando digo David, digo el David primero. el que no era el gran rey después, sino en este momento David era un fugitivo que le perseguía el que sí era rey, le perseguía Saúl, y un fugitivo que además iba acompañado de un selecto grupo, un selectísimo de 600 hombres que se iban uniendo a él, y que dice, cuando se van uniendo, dice de ellos que eran personas en apuros, endeudadas y descontentas.
pues ahí ya sabéis lo que va. Entonces, bueno, está Nabal esquilando sus ovejas y entonces David, que no tenía ovejas, ni cabras, ni tampoco tenía mucho para comer, imaginaos con todos estos fugitivos y endeudados, resulta que lo cuenta la historia ahí como entremezclado, pero que es lo que había pasado antes, hace flashback, hacemos un flashback, y lo que había estado pasando era que previamente, durante todo el año, David y toda esta gentecilla, bueno, toda esta gente que le acompañaba, pues habían estado protegiendo el rebaño de Nabal, pues de ataques, habían sido como su gente de seguridad. Así que David lo que hace es que envía a unas personas allí al rico Nabal a que le pague el servicio de segurata que le había estado prestando. Esto es lo normal, ¿eh? Esto es lo que se hacía en la época, no es que fueran aprovechados ni nada, era lo normal. Y aquí es donde Nabal hace gala de eso de que era duro y de malas obras, porque lo que hace es negarse a pagar a David por este servicio de protección y además no solo le intenta timar o le dice que no te va a pagar, sino que lo que hace es que lo desprecia de una forma, pues eso, eres un fugitivo, no te conozco, tal, hay muchos que huyen de sus señores a saber quién sois vosotros y tal, así muy mal, muy feo. Entonces, claro, estos que había mandado David, vuelven a David, se lo cuentan y David pues se sube por las paredes. Se pone como una moto y dice, venga, vamos, 400, cogió las espadas y vamos a destruir a Nabal y a toda su casa. Veréis que no va a quedar ni uno. Se ponen muy, muy, muy enfadados. La casa de Nabal se enteran, se lo veían venir, supongo. Y claro, todos ven, dicen, no, y este hombre la ha cagado, pero el hombre se encierra en sí mismo, no hace oídos a nadie, no escucha, no entra en razón. Y lo típico, ¿no? Ya sabéis, esto de el dinero puede pagar muchas cosas, pero la sabiduría ni la Mastercard. Entonces llega Nabal, que pues sí, que tenía ovejas, cabras, pero le faltaban todos de frente, y dice, pues nada, que aquí me quedo, que tengo yo la razón. Y los criados ya, viendo que esto no iba bien, pues van a pedir ayuda a Abigail. Aquí es donde entra en la historia. Lo de antes era, pues bueno, la circunstancia. Pequeña circunstancia, menuda, le cae a la pobre Abigail. Pero van los sirvientes, le lo cuentan a Abigail y dicen, bueno, pues tú verás qué tiene que hacer. Entonces, si os recordáis, que os dije al principio, esta chica era de buen entendimiento, era una mujer inteligente, y cuando ve la situación, lo que hace, en vez de salir corriendo, lo que hace es arremangarse y actuar pues eso, usando su buen entendimiento. Y sobre todo, una cosa que no dice, pero que lo vais a ver clarísimo, siendo súper valiente. Es una mujer muy, 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 muy valiente. Primero lo primero que hace es que le manda a David un montón de comida en pago por la deuda. Pues oye, ¿qué os debo? Toma, lo que os debía. Después, otra cosa muy astuta que hace, y muy valiente, porque era una mujer de aquella época, era que no le dice ni una palabra a Nabal. Imaginaos, conociendo cómo era este hombre, pues igual hasta lo empeora más, ¿no? Y lo que ya es el nivel 3 de valentía, o vamos, de que te pasas de superhéroe, era que coge y va personalmente a solucionar y a enfrentar el problema de cara. Va ella. Y mirad lo que dice en el texto. Esto sí que lo voy a leer, es un poco largo, pero bueno, no tarda nada. Dice, ¿veis? Tenéis ahí, luego, bueno, dice, montando un asno, descendió por la parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Imaginaos la pobre mujer ahí, delante de los 400, ahí con la espada. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y, postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. La tenéis ahí arrodillada en la foto, ¿verdad? Dice, no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, que es lo que significa, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor.
Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Fuerte, ¿eh? ¿Qué os parece ahí? Valiente esta mujer, ¿verdad? ¿Qué os han parecido las palabras? No solo valiente, vemos, esa es la primera idea que saqué, pero vemos unas cualidades increíbles de las que tiene esta mujer, de las que podemos aprender mucho. Yo veo, por ejemplo, que inteligencia, veo que es inteligente y comprende el problema, no como su marido, que no mide, no ve. Vemos que es justa y cuando vemos que manda a preparar el pago a David, lo que se debe, se le da y ya está, no se negocia. Es valiente y decidida porque podía haber usado su inteligencia para huir, pero prefiere enfrentar el problema de frente, hacerlo de forma personal. O sea, vosotros imaginaos, ¿no? La pobre mujer ahí en un asno yendo al encuentro de 400 hombres que precisamente a lo que van es a buscarte para destruir a ti, a tu casa, a todos. Es muy valiente. Vemos otro rasgo, que a veces la valentía trae prepotencia, pero no, esta mujer es humilde. Nabal, cuando desprecia a David, se veía como, esto me lo imagino yo, pero se veía como un señor poderoso, ¿no? Frente a un forajido. Pero Abigail no, Abigail vemos que se inclina a tierra, se echa a sus pies, que en aquella época era pues todo un símbolo de humillación o de servicio. La mujer rica delante de este forajido, ¿no? Vemos también mansedumbre en esa actitud de reconocer la soberanía de Dios en medio de algo tan adverso. Vas a morir, pero que sea la voluntad de Dios, que se haga lo que Dios quiere, porque al final yo no tengo que buscar un ejército, es Dios el que protegerá o me salvará o no. Más frutos del espíritu. Vemos paz, mucha paz al salir a evitar una guerra, ¿verdad? Pacifista. Vemos amor, un amor además muy, muy especial. Si os habéis fijado en el texto, vemos que está dispuesta a dar su vida por los demás. Dice, sobre mí sea el pecado. Un amor, ¿verdad? Unas palabras muy curiosas, pues recuerdan a ese amor de Jesús, ¿verdad? Vemos benignidad, bondad, fidelidad, paciencia, ¿verdad? Aguantando a ese marido. Y fijaos que vemos en unas pocas palabras de Abigail bastantes reflejos, ¿no? de lo que más tarde definimos esos frutos del espíritu, ¿no? O como alguien lleno del espíritu de Dios, ¿verdad? No sé si notáis en la forma de hablar, ¿no? La voz de un profeta, ¿no? Fijaos luego, después cuando sigue, lo que le dice a David, lo que le profetiza, lo que dice que va a pasar. Le dice, ¿lo veis ahí, verdad? Sí. Dice, pues Jehová, de cierto, hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Palabra del Señor, porque todo esto se cumplió, todo al dedillo después. Y bueno, pasa esto, esta mujer le habla así a David y David se calma, se tranquiliza, para los caballos, dice, quietos chicos, guarda las espadas. La bendice, le dice, bendita seas, da gracias a Dios por estas palabras que ha tenido esta mujer valiente y reconoce que efectivamente había sido una enviada de Dios. Dios te ha enviado hoy para no derramar sangre. Y ya está. Podríamos decir, historia terminada, final. No, a esta mujer le toca ahora... Le toca volver a casa. A lo mejor por parte de David ya estaba todo arreglado. Él se va a su casa y todos felices. Le han pagado, no ha cometido ningún delito, le han dicho cosas bonitas, pero ¿qué le pasa a Abigail? Ahora tiene que volver a casa y tiene que volver a casa con su marido. Y dice, fijaos lo que pasa.
Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Fijaos, que acababa de cobrar, estaba haciendo una fiestilla y una pequeña fiesta, ¿verdad? Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Al final, como profetizó Abigail, Dios acaba con este enemigo de David sin necesidad de arrasar casas enteras o muertes de inocentes. Pero esta cosa tiene un daño colateral, y es que Abigail ahora tiene un problema, y es que se queda viuda. Y en aquella época, si tener un marido como Nabal era una desgracia, ¿no? Para cualquier ser humano, para esta mujer, especialmente lo era o mucho peor era el quedarse viuda. Esto no estaba, era todavía peor, de Málaga a Malagón. Pero recordad que Dios nunca deja huérfanos a los suyos. En este caso no deja viuda a la suya. Y si seguimos leyendo, veremos, os animo a leer todo el capítulo 25, yo voy rápido, que llevo ya un ratito, pero si seguimos leyendo vamos a ver cómo después que Nabal muere, David se entera de la muerte de Nabal y lo que hace es que manda a buscar a Abigail para casarse con ella. Así que, ahora sí, final feliz. Y hasta aquí. No he preparado conclusiones como Manuela, sino que lo que he querido es contar la historia con alguna pequeña explicación intercalada, presentaros a esta mujer valiente sin más, y sobre todo ¿por qué lo he hecho así? Porque creo que necesitamos más mujeres así como Abigail, necesitamos más valientes, más mujeres que se enfrenten a los problemas, que los pongan de cara, que no sé, me he querido centrar en la historia y en cómo actuó, para que de alguna forma podamos ver ejemplos bíblicos, ¿no? que sean de inspiración, que puedan inspirarnos tanto a hombres como especialmente a mujeres, porque este es un caso de una mujer que nos puede inspirar a todos, y espero que de alguna manera